Muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar un poco y vamos a reflexionar sobre lo que es la secuencia didáctica, cómo se diseña, cómo se debe implementar, qué se debe escribir, qué se debe tener en cuenta sobre esto. Entonces lo vamos a hablar desde tres momentos: el antes de la clase, el durante de la clase y el después de la clase. Esos tres momentos se integran en lo que es una secuencia didáctica. Es muy importante entender que la secuencia didáctica siempre debe estar pensada y siempre debe estar escrita para una persona que quizás está desconociendo totalmente la temática y le dicen: oiga, vea, usted tiene que dar esta clase el día de hoy, esa es la secuencia didáctica de la clase que usted tiene que dar. Nunca la escribamos pensando en nosotros, siempre la escribimos pensando en un tercero que quizás no conozcamos. Entonces, cuando nosotros leemos esa secuencia didáctica y nos damos cuenta que si esa persona dice: hay que hacer unas preguntas orientadoras, bueno, ¿cuáles son esas preguntas orientadoras? Porque él posiblemente no tenga ese contexto para hacerlo. Entonces nosotros tenemos que ser muy detallistas en cada uno de los elementos y las características que allí implementemos y que allí diseñemos. Así que vamos a hablar del primer momento antes de la clase. ¿Qué debo tener en cuenta yo como docente? Primero, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la población? ¿Cuáles son las características de esa población? Si es urbana, si es rural, qué grado es, qué la edad de los estudiantes, sus características socioeconómicas, porque yo no voy a diseñar una clase con un montón de elementos cuando voy a llegar a un contexto donde no están. Entonces, por ejemplo, si yo tengo claro que voy a ir para una zona rural, ¿por qué no jugamos con los elementos que hay en esta zona? Frijol, arroz, granos de café, y con todos esos elementos los volvemos recursos didácticos para poder dar esa clase. Entonces, eso es lo importante, ¿cierto? Segundo, cuando ya tenemos claro esos elementos o esas características, debemos pensar en un DBA o en un estándar. Pero ¿cuál es la diferencia? En este pequeño cortico les voy a comentar cuál es la diferencia entre esos dos. Para hablar de esta diferencia, entonces, nos vamos a ceñir a una tabla realizada por la Fundación SIGE, Sistema Integral de Gestión Educativa, donde compara los derechos básicos de aprendizaje con otras normas técnicas curriculares, entre los cuales están los estándares básicos de competencia. Pero entonces, ¿qué es un DBA? Un DBA son esos derechos básicos de aprendizaje que son herramientas diseñadas para todos los miembros de una institución educativa, llámese papás, docentes, estudiantes, cuidadores, todos los que integran esta comunidad, y que permiten identificar los saberes básicos, ojo con esa palabra, saberes, que se deben adquirir en los diferentes grados escolares para áreas de matemática y lenguaje, hasta el momento, ¿cierto? Pero entonces cuando miramos los estándares, dice fijar criterios claros y públicos que permiten establecer los niveles básicos de calidad. Uno me fija los criterios y el otro me identifica los saberes. Esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué función y relación tiene con el currículo? Usted lo deben de tener claro porque en Diseño de Ambientes 2 ya vieron este tipo de normas técnicas y me dice que los estándares básicos de competencia establecen esas competencias a los que los estudiantes van a llegar. Y los derechos básicos fijan esos contenidos y los desempeños. Uno me establece las competencias y el otro me fijan los contenidos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito alcanzar con mis estudiantes y cuáles son los contenidos necesarios que yo debo enseñar para que esos estudiantes puedan llegar a esas competencias? Listo, y esto lo que me asegura es que todos los estudiantes puedan tener acceso al mismo contenido y puedan llegar a las mismas competencias. Al tener claro entonces si vamos a trabajar con DBA o con estándares, es muy importante también entender que si nosotros en algún momento debemos trabajar sobre objetivos de aprendizaje, vamos a estudiar sobre la taxonomía de Bloom. Y Bloom nos habla precisamente sobre unos verbos que debemos utilizar, que terminan en ar, er o ir, y están en niveles de pensamiento diferente. Unos niveles de pensamiento superior que se supondría que son los objetivos de aprendizaje grandes y generales que se quiera llegar con X curso, y unos objetivos o unos verbos de pensamiento inferior, que se supone que son los que corresponden a los objetivos específicos, al paso a paso para poder llegar a ese objetivo general. Aquí les voy a comentar otro ejemplo de cómo podemos tener en cuenta esta taxonomía de Bloom y cómo lo llegamos a implementar en una clase o en el diseño de un objetivo de aprendizaje, que eso les va a ser muy útil también para investigación. Bueno, muchachos, para el caso de la taxonomía de Bloom, en el correo les anexo el link de una imagen donde pueden entender todos estos verbos y cómo están distribuidos en estos niveles de pensamiento superior e inferior. Acá los voy a explicar de una manera muy práctica, donde ustedes noten a través de la construcción y diseño y los objetivos de qué manera interviene esto. Por ejemplo, en el objetivo general de este curso,
al cual yo me estoy ciñendo para hacer la explicación, dice implementar estrategias didácticas en ambientes virtuales de aprendizaje con base en las teorías y métodos del diseño instruccional. Implementar. Bueno, terminar oír. ¿Será que este es un verbo de un nivel de pensamiento superior? Ya lo vamos a ver. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando antes de ese verbo hay otros verbos que anteceden para llegar a él. Desde los objetivos específicos puedo revisar esto. Dice el primero, conocer cómo se relacionan y estructuran las teorías y los métodos de diseño instruccional. Conocer. Segundo verbo, conocer los fundamentos del diseño tecnopedagógico. ¿Qué será conocer? ¿Será que el estudiante no conocía antes las relaciones y las estructuras de las teorías y métodos de enseñanza? Es una opción. Si no tenía conocimiento sobre esto, el verbo acá, conocer, sí está bien. Si ya tenía unos conocimientos básicos sobre esto, el verbo tendría que ser reconocer. Si yo ya utilicé el verbo conocer acá o reconocer, en este segundo verbo, que es el objetivo de conocer los fundamentos del diseño tecnopedagógico, ya me queda redundante. Entonces, ¿por qué no utilizamos un verbo como identificar? Identificar los fundamentos del diseño tecnopedagógico. Cuando yo digo identificar, ya puedo ir pensando en posibles actividades que puedo colocar el estudiante para que llegue a identificar esto. Cuando yo digo conocer, es complicado, porque yo qué le digo, yo vea, muchachos, conozcan estos fundamentos, mucho gusto. No, la idea es que con esos verbos que nosotros utilicemos para los objetivos de aprendizaje, me pueda permitir la posibilidad de crear actividades también. Entonces, primero va a reconocer, luego va a identificar. Tercero, dice reconocer nuevamente materiales didácticos y objetos de aprendizaje para el diseño de ambientes. Entonces, más que reconocer, yo puedo colocar acá clasificar. ¿Por qué? Cuando yo digo clasificar, miren qué debe saber un estudiante antes de clasificar algo. Debe conocerlos, debe identificarlos para luego llegar a clasificar. Entonces, ¿sí ven cómo van interviniendo muchas palabras de manera implícita en los verbos que yo utilizo? Y por último, definir los modelos tecnológicos que se pueden implementar en el e-learning. Entonces, primero reconoce, luego identifica, luego clasifica. Ese definir yo lo puedo omitir porque más de 3 objetivos específicos es demasiado. El máximo que podemos utilizar es 4, pero me parece demasiado. Y nuevamente revisemos el objetivo general. Entonces tenemos objetivos específicos, reconocer, identificar y clasificar para llegar a una implementación. Implementar puede estar bien, de hecho es un verbo de nivel de pensamiento superior, sin embargo es muy desde la herramienta, muy desde el hacer. ¿Y qué tal más un verbo como apropiar, fortalecer? Porque ¿será más grande implementar que apropiar o será más grande apropiar que implementar? Yo puedo implementar y no he apropiado nada, pero yo ya cuando he aprendido y he apropiado algo, lo puedo implementar, ¿cierto? Miren la diferencia entonces. ¿Cómo esos verbos de nivel de pensamiento superior son aquellos grandes que me incluyen otros verbos antes de? Y los verbos de nivel de pensamiento inferior es el paso a paso que me permite a mí llegar a esos grandecitos. Entonces, como yo, para poder llegar a apropiar algo, necesito reconocer, identificar y clasificar algo. Y ya lo otro es la construcción que usted le dé al contenido, que puede estar con base a los DBA, con base a los estándares o con base al objetivo que usted quiera lograr con los estudiantes. Pero lo importante aquí que nos dice Bloom es precisamente cómo identificar esos verbos y cómo ir construyendo el paso a paso de ellos, ¿cierto? Entonces, en el correo ya está abierto también el foro que les he comentado y que les cuento aquí al final del video también, para que ustedes puedan identificar también desde un ejercicio este tipo de verbos mayores y menores. Listo. En estos momentos vamos a pensar en el segundo punto, el durante la clase. ¿Cuáles son los momentos que van a tener esa clase y mis estudiantes? Nosotros hemos hablado de los más básicos. El inicio o el rompehielos, el momento conceptual y el momento de cierre. Sin embargo, existen varios momentos y eso me lo determina a mí el enfoque o el modelo pedagógico al que yo vaya a hacer referencia. Ejemplo, si yo hablo sobre aprendizaje significativo, entonces el aprendizaje significativo dice que debe haber una investigación de conocimientos previos, es decir, que mi primer momento estaría dirigido hacia esa evaluación de conocimientos previos, luego unos conocimientos nuevos, que en este caso, miren que el mismo modelo me dice cuál es el segundo momento, entonces le tengo que entregar
a los estudiantes un contenido, un concepto nuevo. Luego me habla de juntar estos dos elementos, conocimientos previos con conocimientos nuevos. Es decir, que acá me está hablando en tercer momento, en mi metodología de secuencia didáctica, donde tengo que hacer algún trabajo o alguna actividad donde el estudiante relacione estos dos. Y por último, se convierte en aprendizaje significativo cuando el estudiante es capaz de ponerlo en práctica en un contexto determinado. Entonces, es decir, que podemos hablar de un cuarto momento, donde podemos colocar un caso de estudio, podemos colocar X problema donde ellos lo tengan que solucionar con base en lo aprendido. Hasta ahí estaríamos hablando de lo básico, pero si yo quiero como docente implemento un quinto momento, que lo hago aparte, lo puedo juntar con este, que es la reflexión. Listo, ¿usted qué aprendió hoy? ¿Cómo considera que lo que aprendió hoy lo puede aplicar en su aula de clase, en su vida cotidiana, en la relación con su familia, en la relación con los otros? ¿Cierto? Entonces, por eso es muy importante tener claro cuál es mi modelo pedagógico. A partir de ese modelo pedagógico, yo puedo tomar algunas características para mis estrategias didácticas. Ejemplo, miren que acá en estos momentos que acabamos de hablar desde el aprendizaje significativo, ya sabemos cuáles son los pasos. En la actividad pasada donde tomamos algunos autores, miren que el mismo autor nos decía, usted tiene que dar su clase de esta manera. Usted tiene que darle más importancia a los hombres que a las mujeres, usted tiene que gestionar la imaginación y creatividad del estudiante, usted tiene que hacer que el estudiante descubra el conocimiento, ¿sí ven? Por eso es muy importante el modelo pedagógico en este caso. Ahora bien, cuando yo hablo o en la secuencia didáctica se habla de referentes conceptuales, es muy importante. Listo, yo hoy les voy a enseñar secuencia didáctica, pero ¿desde qué autor estoy yo utilizando ese concepto de secuencia didáctica? ¿Por qué es importante el autor? Porque cualquier persona me puede decir secuencia didáctica es una planeación, pero llega otro autor y me dice no, secuencia didáctica no es una planeación, secuencia didáctica es un conjunto de pasos que me permiten a mí alcanzar un objetivo de aprendizaje. Pero entonces para que nosotros hablemos el mismo idioma es importante que tengamos clara esa base conceptual y esa base teórica. Ojo, no es lo mismo decir que yo estoy hablando de este autor de secuencia didáctica desde el año 2000 a un concepto de secuencia didáctica desde el mismo autor en el año 1900, ¿cierto? Posiblemente ha cambiado muchísimo y ha evolucionado esa definición. Por eso es importante, primero, tener el autor y segundo, tener el año de esa definición. Y eso también nosotros lo vamos a implementar muchísimo en la investigación, en nuestros textos, en nuestros documentos, para poder determinar y llegar a esos acuerdos con el lector sobre, bueno, desde dónde me estoy parando yo para explicarle a usted esta secuencia didáctica. Ahora bien, si me paro sobre esos tres momentos, entonces, momento inicial, momento conceptual y momento de cierre, ¿qué voy a hacer yo en cada uno de esos momentos? Primero, tener claro el tiempo de mi clase, en general y en particular, cuánto le voy a dedicar a cada uno de esos momentos. Recuerden que no es para mí, es para otra persona que piense en eso. Entonces, listo, 20 minutos va a durar el momento inicial. ¿Qué voy a hacer en ese momento inicial? Que voy a leer un cuento y voy a hacer unas preguntas orientadoras para conocer sus conocimientos previos. Listo, ¿cuál es el cuento? Póngame el link o póngame el cuento. Voy a hacer unas preguntas orientadoras. ¿Cuáles preguntas orientadoras? ¿Cuántas? ¿A quién va dirigido? Usted me va contando a mí el paso a paso de lo que usted va a hacer en su clase. Miren que nosotros en el ejercicio pasado, nosotros desde lo que considerábamos que era pertinente, lo actuábamos y lo hacíamos. En este caso ya vamos a pensar antes de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces por eso la relación con la secuencia didáctica que teníamos de Colombia Aprende y que en este caso vamos a desarrollar. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar yo? ¿Cómo voy a alcanzar ese objetivo de aprendizaje? Paso a paso. Listo, en ese primer momento. Llega el momento conceptual. Van a haber actividades individuales, en grupo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, cómo lo voy a implementar, grupos de cuántas personas, cuáles van a ser los roles, las funciones, cuánto tiempo tengo para la organización de los grupos, cuánto tiempo tengo yo para dar las indicaciones, cuánto tiempo tienen los estudiantes para desarrollar esa actividad. ¿Sí ven? Es un montón de elementos que hay que tener claros al momento de crear y diseñar esa secuencia didáctica. Y por último tenemos este momento de cierre. ¿Cuál es el momento de cierre? Precisamente cómo vamos a reflexionar o cómo vamos a hacer que los estudiantes pongan en práctica eso que ya aprendieron. Pueden ser actividades. Recordemos que no todas las actividades son actividades evaluativas. Hay actividades que son formativas.
¿Cuál es la diferencia? Las actividades formativas me permiten a mí profundizar sobre un conocimiento que yo ya di. A veces no está ligado a la evaluación cuantitativa, sino a la evaluación cualitativa. Que el estudiante sea capaz de reconocer lo que ya aprendió y de aplicarlo en un contexto o una situación. Y la actividad evaluativa sí está muy relacionada a veces con la cuantitativa. Como yo como docente evalúo al estudiante de una manera que él me determine si apropió o no esos conceptos. A veces pensamos si lo memorizó y eso es importante para algunos docentes, pero eso ya queda en la reflexión, en el modelo pedagógico que cada uno quiera coger, ¿cierto? Entonces, muchachos, ya hablamos de estos tres momentos: inicial, conceptual y de cierre. Y ya sabemos cómo escribir en cada uno de estos tres momentos, siendo muy detallistas. Si estoy hablando de X recurso, pongo el recurso. Si estoy hablando de unas preguntas, pongo las preguntas. Prácticamente es hacernos todo el trabajo para la persona que vaya a ir a dar la clase que usted acaba de diseñar. Y por último, tenemos el momento después de la clase. ¿Cómo me doy cuenta yo entonces que el estudiante se aprendió esto? Que es la evaluación. Recordemos que hay tres tipos de evaluación: coevaluación, donde el estudiante se evalúa con el otro; autoevaluación, donde el estudiante se evalúa a sí mismo; y heteroevaluación, donde el docente evalúa al estudiante. Podemos hacer uso de esas tres evaluaciones juntas, por separado, como ustedes deseen, o una sola. Pero vamos a explicar entonces cómo va a ser esa evaluación. Puede ser un dibujo, puede ser un examen. Todo eso me lo determina el modelo pedagógico al que yo me estoy adhiriendo y me estoy juntando, estoy adaptando para mi clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Como yo les había dicho inicialmente, la idea no es llenarnos tampoco de actividades, pero darnos cuenta que a través de esta modalidad virtual también podemos aprender y podemos discutir. Entonces,